Bienvenidos nuevamente, amigos, a una edición más de Línea Entre Dos con Aquiles Estrada. Hoy soy yo el que le va a poner la mano sobre el hombro y quien les habla, Tony Cruz. Bienvenidos a lo que va a ser el último programa del Sprint Training. En teoría lo íbamos a hacer en dos partes, Aquiles, pero queremos cerrar, digamos, lo que es el análisis previo al inicio de esta campaña que arrancará este día jueves. Por eso hoy vamos a tener los 5 equipos del oeste de la Americana. Que Tony Cruz me dijo, estoy cansado. Juan García, hasta aquí. Pero bueno, está bien, vale. No, vale. Para cerrar, antes de que arranque la temporada el día jueves, entonces nos habíamos quedado con una edición que es sumamente interesante y con muchas cosas por decir. De antemano agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros, por su sintonía, por ver, así sea por la vía el canal de YouTube, si lo escuchan por YouTube Music, si lo escuchan por las emisiones de radio de Panas Online, desde Puerto Montt, si lo escuchan a través de DLCB Radio, nuestros panas de la Cruz en Barquisimeto, si es por Paraíso, si es por La Perla. Bueno, gracias a todos y bienvenidos sean. Tony Cruz, hoy vamos a hablar entonces del oeste de la Liga Americana y hay que arrancar con los Astros de Houston. Rapidito así, ¿cómo lo vemos? Bueno. ¿Cómo lo vemos? Houston, Texas, Seattle, Oakland, Angelinos. Yo no sé. Ajá. Yo tengo mis dudas y creo que esto va a estar bastante peleado. Porque Houston no está tan fuerte como en el pasado. Sí. Ya va quedando en la reminiscencia de ese equipo que fue tan dominante en su división. Seattle dejó cosas interesantes el año pasado y mostró que su picheo, por más allá que Josh Kirby arranque en lista de incapacitados, mostró que su picheo lo podía hacer competir y su ofensiva mejoró en la segunda parte, pero ya se le había hecho tarde, ya lo había pasado por la baranda los Astros de Houston. Texas no es tan mal equipo como se vio el año pasado y probablemente no sé si es tan buen equipo como el que fue campeón. Ciertamente, hay un punto medio que debería ser más razonable. Exactamente, yo veo esos 3 equipos bastante parejos. Y si más rezagados, me gusta más Oakland que los Angelinos. Y a mí también. Vamos a iniciar entonces precisamente por los Astros de Joe Espada, que tuvo un inicio medio tormentoso el año pasado. Hay que recordar que Houston los primeros meses de temporada estaba flojito, como que no agarraban nivel, y después de a poco fueron entrando. Las lesiones también de Tucker influyeron. Y por supuesto todos los problemas que tuvieron en cuanto a su rotación de abridores que siguen estando presentes, porque tienen unos saludables, pero hay otros que o que se fueron o que no están de esa salud. 88 y 73 fue el récord de Houston, nada impresionante para ser el líder de la división. Exactamente, pero es que ahí ninguno lo fue. Es verdad. Ninguno lo fue. Podríamos decir que Houston salva la temporada en 2 meses. De toda la campaña. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar. Houston arranca entre marzo y abril, fueron 10 victorias, 19 derrotas. Y después, lo que fue mayo, jugó 1 sobre 500, 15-14. Después julio, 14 y 11, nada del otro mundo. Septiembre, 14 y 11, nada del otro mundo. Pero lo que fue junio, 17 y 8. Y agosto, 18 y 10. Ahí es donde están los 3 juegos y medio de diferencia que le terminaron sacando a los Marineros de Seattle. Seattle parecía que iba en las manos porque el picheo era excelso, sí, pero la ofensiva, el picheo era el mejor y la ofensiva era la peor. Los movimientos llegaron, pero el rendimiento no emparejó apenas hacerse los canjes. Y para mí hubo un punto de inflexión, que es cuando sale el cuerpo técnico. Dan Wilson entra como manager y Edgar Martínez pasa a ser el coach de bateo y se va a lo sencillo. Se habían traído un gurú del bateo con unas cuestiones y unos análisis y unas cuestiones que total yo creo que eso más bien perjudicó más de lo que ayudó a muchos de los peloteros. Y llegó Edgar Martínez, que algo sabrá de bateo, y empezó a ajustar algunas cosas con peloteros importantísimos como Julio Rodríguez. Y de ahí la ofensiva de ese equipo pasó a ser otra. Sí, es muy bien, es muy interesante eso, pero hay que hablar cuando estemos en Seattle. Estamos hablando todavía de Houston. Me gusta la rotación, a pesar de que van a tener problemas nuevamente con Luis García, que aparentemente sintió unas molestias en el codo.
y está temblando y Sí, de hecho no ve mango. lo detuvieron. Sí, por eso. Y no va a poder lanzar. Framber Valdez va a seguir siendo El número 1. esa figura ahí central. Hunter Brown. Con la Jair nueva. Exactamente. Pitcher sumamente interesante. Mini Justin. Por Verlander, vean la mecánica de Hunter Brown. A mí me encanta el Spencer Arrieta ¿viste? Yo lo vi el día que debutó, lo vi las 2 primeras o 3 salidas. Al principio perdió. De repente el hombre como que ya, momentico, yo no soy este pitcher y empezó a lanzar mucho mejor. Ronel Blanco, el hombre del no-hit, y Lance McCullers. Eso sin contar a Luis García, que ya sabemos que McCullers no lo podemos contar. McCullers es la versión de Anthony Rendón y de Byron Buxton. pero guardando las distancias, porque lamentablemente en 2023 tuvo lesión en su codo y de ahí en adelante ha sido un rosario de lesiones que le ha impedido estar. Hayden Wesneski, el recién llegado de los Cachorros, es el que hipotéticamente va a estar en el 5º puesto de la rotación. Yo coincido contigo con Arrighetti, pero Arrighetti tiene que demostrar que puede ser consistente, porque tuvo un mes de agosto espectacular. Los previos le habían dado espectacular agosto y en septiembre lo volvieron a sonar, ¿no? Sí, es verdad. Hace falta un poco más de regularidad allí. Y el cuerpo de relevista, encabezado por Josh Hader, parece un muy sólido cuerpo de relevo, por lo menos con estos 3. A mí me gusta Brian Abreu, Braden King, Tyler Scott, Miguel Castro y por supuesto Hader. Y yo te diría que una cosa, Hader estuvo flojito al principio del año. Tal vez gran parte de esos 2 primeros meses de los cuales tú estás hablando de Houston son producto de Hader. Hader fracasó en un montón de partidos casi que de manera consecutiva, hasta el punto que llegó a ser duda en el conjunto de los Astros de Houston, pero después como que entró en canal, como dicen por ahí, entró en racha y el hombre empezó a ser el lanzador que ya conocemos. ¿Sabe? Un zurdo dominante. ¿Sabes quién es una pieza que puede ser un factor X en este relevo? Rafael Montero. A Montero le habían dado un contrato bueno por 3 años y tuvo un primer año muy bueno y el segundo año fue tan malo que el año pasado terminan dejándolo, colocándolo en waivers y no lo toma nadie por también el desempeño y lo costoso del contrato. Claro. Él ha podido irse a la agencia libre y él decidió irse a las menores y regresó en mejores condiciones y según las palabras de Joe Espada, que el hombre estaba súper agradecido, que dijo, mira, yo he podido irme. A mí me dejaron, yo estoy consciente que no estaba haciendo las cosas bien y me dieron la oportunidad de seguir, de reponerme y tengo, de hecho, él está como invitado al campo de entrenamiento y el hombre hasta ahora ha dejado buenas impresiones en el sprint training. Si volteamos a ver la lista de lesionados, tiene a JP France con problemas en el hombro, que debe estar en el transcurso de la temporada de vuelta. Luis García, que es incierto, no se sabe. Sí. Hay que tener cuidado porque él se está recuperando de una operación tomillón. Cristian Javier, que también está en recuperación por operación tomillón. McCullers, que sigue con los problemas y no ha podido mostrarse mucho. Y Forrest Whiteley, que tiene una contusión en la rodilla izquierda. Whiteley hubiese sido un número puesto en esa rotación y probablemente cuando esté listo pasará a ser parte de ese grupo. El núcleo sigue siendo muy bueno, empezando por un Jainer Díaz, que fue el segundo mejor bateador del equipo detrás de Jordan Álvarez, un poquito más arriba, 2.98 creo, y sobre el 2.95 de Altuve, pero un catcher que es muy bueno y me gusta cómo está la receptoría. Víctor Garetini es un tremendo segundo receptor. Sí. Y por ahí está el novato César Salazar, que también se pudiese colar por los palos. Yo creo que lo más seguro, bueno, como tú lo has dicho en varias ocasiones, que probablemente en las primeras de cambio capaz puedan cargar con 3 y después en definitiva sean Jainer Díaz y Caratini. Digamos que la gran incorporación de la ofensiva termina siendo Christian Walker, que es la pieza a la que van como en cierta forma fue la que terminó y Paredes, ¿no? Quizás poner, pero Paredes es un pelotero interesante. Sí, pero el que hasta ahora ha demostrado que es caballo es Walker. Sí. Y es el que viene en cierta forma a suplir lo que podía haberle dado tanto a Abreu en esa primera base que quedó huérfano cuando lo dejan libre el año pasado, y parte de la producción ofensiva que tú tienes que buscar cuando se va a caer el Tucker, que lo cambias. Isaac Paredes hacen el cambio y cuidado si el gallo tapado ese cambio no es Isaac Paredes sino Cam Smith, que puede convertirse en uno de esos peloteros que apenas 76 juegos, creo que son 76
No, creo que estoy confundido. Creo que son 37, 38 juegos como profesional. Cam Smith lo invitaron a campo de entrenamiento. Ese muchacho bateado. Lo pusieron a jugar right field y es un tercera base. Ojo que no se suponía que se iba a quedar. Ese que tú invitas para verlo, pero bueno, termina bailando con la novia. Entonces, exactamente. Dice, vaya, ¿qué hacemos con él? Abusadorcito. Pero lo cierto es que, bueno, ese muchacho está repartiendo batazos. Según las estadísticas, el paraíso para Isaac Paredes es el parque de los Astros de Houston. Entonces, Dinkin, que se llama ahora, ¿no? Sí. El Dinkin Park. Antes se llamaba Minute Maid Park, ahora cambiaron de patrocinante. De una empresa de jugos. El Drinking Park. Está cerquita. Sí, le falta nada. Sí. Por eso digo. Entonces, bueno, se supone que para las características como bateador, Isaac Paredes tiene que sacarle mucho jugo a este parque. Para mí las dudas están un poquito más hacia otros lados. Vamos a tener ahora en segunda base Mauricio Dubó, muy buen pelotero defensivo. 32 partidos es lo que jugó. 32. Estaba buscando el dato exacto. 5 en AA, 2 en clase A fuerte y 15 en clase A más débil. Y el hombre está repartiendo batazos a diestra y siniestra, y sobre todo en la última parte, que es como que donde se entra más en calor el sprint training, ¿no? Mauricio Dubón va a ser el suplente, el que va a sustituir a José Altuve en segunda base. Ya la defensa de José Altuve termina perjudicando al equipo, y eso es algo Cuidado de lo que... si uno termina siendo guante de oro en segundo, porque ese puede ser guante de oro en cualquier sitio, pero ahora que le dan la oportunidad de ser regular, porque cuando hizo la suplencia Altuve, pues maravilló a la defensa y a la fanaticada de Houston. Lo hizo muy bien. Jeremy Peña en el campo corto, que yo creo que todavía no hemos visto lo mejor de Jeremy Peña. Isaac Paredes, y ahora habrá que ver, porque Isaac Paredes es un boxeador ahí en tercera. No es un guante fino. Sí. Pero ya veremos cómo se maneja esta situación. Altuve, bueno, en el jardín izquierdo, que ha habido mucha polémica, y yo no me preocupo tanto, porque los batazos más complicados, los batazos entre dos, los batazos sobre la pensadora, con esos batazos Altuve no se ha visto tan mal. Los batazos que se le han caído a Altuve son las jugadas de rutina, y que provoca las dos manos. Altuve fildea con las dos manos. Los que ya están acostumbrados a agarrar fly, bueno, esos pueden agarrar como les dé la gana, ¡pah!, y agarran la pelota. Pero el asegurar con las dos manos, hay fundamentos básicos donde, bueno, tienes que emplearlos, pues. Pero yo no considero que no sea un ajuste que... Me acordaste de mi papá. que Altuve no lo puede hacer. En el jardín central, Jake Meyers. Y en el jardín derecho hasta ahora, Cam Smith. Y ya sabemos que el designado de este equipo es el gran bateador de este conjunto, que es Jordan Álvarez. Yo creo que se va a quedar, sin lugar a duda, Cam Smith se va a quedar. O sea, porque la muestra ha sido muy buena, y porque es ese tipo de pelotero que lo hizo tan bien, que ya no puedes echarlo para atrás. O sea, te la tienes que arriesgar con él. Él es el único que puede decir: no puedo jugar, o envíame las menores, porque, repito, 32 partidos de experiencia en 3 categorías es muy poco. Pero lo que se ha visto en el sprint training hay que darle la oportunidad. Está Chase McCormick, que también te puede hacer. Está Zach DeCenso, Ben Gamel. Gamel tal vez el de más. A Gamel lo volaron ayer. ¿no? Lo correctaron ayer. Este muchacho Zach DeCenso, que es primera base y puede jugar en las esquinas de los jardines, es el prospecto número 5 de la organización. Se había estado quedando un poco. Tenían ciertas dudas con su capacidad de hacer contacto ya a nivel de grandes ligas, pero ha dejado tan buena impresión, y un bateador de fuerza, ha dejado tan buena impresión que al parecer que el hombre se va a terminar quedando. Brendan Rodgers, siempre hablamos de las primeras selecciones, no, son números puestos. Fíjense que estamos hablando de Cam Smith, que fue selección de primera ronda de los Cachorros en el draft de 2024. Brendan Rodgers está como invitado al campo de entrenamiento, y probablemente haga el puesto de suplente de infield, que puede jugar en las distintas posiciones. Está Luis, que te puede jugar varias posiciones. Tal vez el más versátil defensivamente. Está John Singleton, que te puede jugar primera. Ese también le dieron lo cortaron, cuchillo ayer. Entonces, este pelotero en su momento fue primera escogencia de draft en primera ronda, en 2015, si mal no recuerdo. Y fue un pelotero que no cuajó. Por eso las promesas tienen que convertirse en realidades para uno poder contar con ellos. Veremos qué pasa con Cam Smith. Si Cam Smith puede mantener el nivel, si al momento de hacer el ajuste, así como hizo Wyatt Langford el año pasado,
O si de repente, mira, que le pasa como a Holiday, a Jackson Holiday, que arrancó, no pudo y tuvieron que enviarlo a las menores. Solo él, como dijo Tony, se pondrá o se quitará de la posición. ¿Cómo ves tú este equipo? Lo veo bien. Mi duda sobre si más allá del tercer puesto de la rotación no tenga problemas. Porque este equipo, si tuviese los brazos saludables que tiene, no tendría ningún tipo de expectativa. Yo creo que me gusta lo que vi de los Astros. Paredes es tremendo bateador. Mi duda con Paredes son su defensa. Nada nuevo, pero ellos tenían a Bregman ahí, del sexto mejor antes de salir a las mayores. A Paredes hay una diferencia bastante notable. Entonces hay que ver si Paredes... Hay que tener fortuna, porque a veces se tiran 2 cables y en un día puede lucir muy mal. O de repente dan puro rollincito de bote alto y no tienen inconveniente. Pero digo, depende también de eso. Porque si él no tiene problemas defensivos, sabemos que es un bate de Grandes Ligas, y él ahí con ese left tan corto va a rendir. Sí, señor. Pero defensivamente todavía sigo teniendo miedo. Es tal vez mi única duda defensiva, ni siquiera la de Altuve, comparto lo tuyo. Altuve es un buen pelotero, es un buen atleta, o sea, que él debe adaptarse relativamente fácil al left field. Por eso veo que los problemas defensivos, en mi concepto, vienen de la tercera almohadilla. Ya veremos, entonces hay peloteros que ofensivamente pueden tapar lo que otros no dan, pero lo van a dar con la defensa, y en definitiva se trata de un equilibrio. Nosotros vamos a hacer la primera pausa y de regreso, ahora sí, Tony Cruz me puso el freno, a veces hace falta en eso, por eso somos una buena dupla. Me solté a hablar de Seattle y digo, espérate, bueno, vamos a la pausa y regresamos hablando de los Marineros de Seattle.